Hablando sobre una película que estuvimos, ¿verdad? Compartiendo este fin de semana como amigos, compartiendo, hablando sobre ella, y sobre todo los testimonios de vida que se pudieron ver. Y para esa noche pues tenemos a estos invitados que se encuentran aquí, que si quieren presentarse por acá. Pues saludos, mi nombre es Enit Irizarry y actualmente soy maestra y terapista educativa. Saludos, mi nombre es Valeria Caraballo y soy asistente administrativo. Saludos, mi nombre es Miguel y trabajo en el área de la jardinería. Muy bien. Entonces, ¿de qué trata esta película? Pues esta película se titula Kit de Santidad y trata sobre Sebastián, un joven que ha perdido el rumbo y el sentido de su vida. Conoce a Carlos Acutis y a su kit de santidad después de vivir una crisis familiar. A través del kit de Carlos, las enseñanzas de su madre Antonia Acutis y las personas que van conociendo en el trayecto, Sebastián emprende un camino de transformación y conversión interior que lo llevará a reencontrarse con la fe y esperanza para cambiar radicalmente su vida, ¿verdad? Así que, cuéntenme qué les pareció la película, qué impresiones tuvieron de la película. Realmente no hay palabras para describir todo lo que se vive, todas las emociones, ¿verdad?, que están envueltas. No la vi una vez, la vi dos y creo que voy una tercera vez. Todos los días, cada vez que la veo, puedo encontrar un mensaje nuevo y realmente te hace cuestionarte mucho sobre la fe, ¿verdad? Sobre las cosas que haces en la vida de fe y en lo que todavía nos queda por recorrer. Así que de verdad que ha sido una experiencia bien bonita. Pues la película estuvo muy buena. Realmente refleja lo que los jóvenes estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? El proceso de lo que es quizás estar alejado de Dios y cómo poco a poco, con ayuda de amistades o personas, ¿verdad?, que están en la iglesia, nos pueden ayudar a esa cercanía con Dios. Pues ya la vi 2 veces, la voy a ver una tercera vez de nuevo. Y nada, también se ve en la conversión, o sea, de un joven que no conocía a un joven que empieza a practicar y a conocer. Gracias, ¿verdad?, por compartir con nosotros, ¿verdad?, sus impresiones sobre la película. Y debido, ¿verdad?, a la película de la enseñanza sobre los jóvenes, pues vamos a estar dialogando un poco, ¿verdad?, les voy a estar haciendo las preguntas. Ustedes van reaccionando, ¿verdad?, de acuerdo a la película, lo que estamos viviendo hoy día como, ¿verdad?, como jóvenes puertorriqueños que estamos aquí. Así que la primera pregunta sería, ¿cómo te acercarías a Dios? Es una pregunta profunda, pero que uno puede como que comenzar poco a poco. ¿De qué manera uno puede comenzar en esto? Eh, Tomando en cuenta, ¿verdad?, lo que uno vive luego de ver la película del Kit de Santidad, pues hay muchas maneras de uno entender y analizar lo que estaba haciendo de forma incorrecta y cómo arreglar, ¿verdad?, para que entonces tu vida comience a tomar sentido nuevamente. Así que yo diría que saliendo de esa película hay una nueva Enid, mucho más transformada, mucho más consciente de las cosas que suceden y te acerca a Dios definitivamente porque te hace cuestionarte si lo que estás viviendo, si como estás, ¿verdad?, haciendo las cosas, realmente te está llevando a Dios. Así que no hay manera que salgas de la película sin cuestionarte realmente si estás haciendo lo correcto para mantenerte cerca de Dios. Por acá, Valeria. Pues cómo me acercaría a Dios si hablo de mi persona, pues actualmente en oración, ¿verdad? Asistiendo a misa los domingos y si me es posible también en semana. Si no puedo asistir como tal a la misa, por lo menos ir a alguna exposición o visitar el Santísimo y de igual manera rezar el rosario. Por acá, Miguel. Pues yo creo que empezando a modificar ciertas conductas y ciertos ámbitos que hay en nuestras vidas, este, y pues yendo un poco, entrando un poco más en lo que es la fe más profunda y yendo a conocer mucho más. Yo también diría que acercarse a Dios también es leer su palabra, buscarle, buscar esos videos también de que a veces están reflexivos de los padres, poniendo temas sobre la iglesia, todas esas cosas, que a veces pues, podemos acercarnos más buscando su palabra y su mirada, ¿verdad? Como dicen por aquí nuestros compañeros en las exposiciones, en la misa. Es importante como que ese kit, por decirlo así, ¿verdad? Para comenzar esa relación con Dios. Y, ¿verdad? Entrando en esto a detalle,
hay una pregunta aquí que nos surgió y queremos, ¿verdad? Que son, ¿qué cosas tú crees que están apartando a las personas de la mirada de Dios? Eh, es una pregunta bien fuerte, porque antes que pensar en la gente, pienso en mí, ¿verdad? Uno siempre tiene que reflexionar antes en lo que uno es y en cómo uno se está comportando para entonces luego hablar de otras personas. Así que yo creo que nos aleja de Dios el creernos autosuficientes, el creer que no necesitamos de Dios para que nuestra vida tome rumbo, la falta de confianza en Dios, el desviar la mirada, ¿verdad? Dejar de mirar a Jesús es lo que hace que la gente se aleje precisamente de Él y de vivir junto a Él. ¿Ves qué cosas tú crees que están que apartan a las personas de la mirada de Dios o que está apartando a uno de la mirada de Dios? Yo diría básicamente el mundo, lo que vemos, lo que hacemos, es lo que nos aparta de Dios, ¿verdad? Si no estamos conscientes de qué es lo que queremos, ¿verdad? Si no nos enfocamos en que queremos llegar a Dios, a la santidad, pues obviamente nos vamos a desviar con lo que dice el mundo, con lo que haga el mundo. Y eso es lo que nos aparta de Él. Pues mira, lo que es el orgullo, la soberbia, a veces somos muy orgullosos y yo creo que más el puertorriqueño es muy orgulloso de las cosas que hace y de los actos y como que el orgullo pues te ciega la vista. A veces hay que doblar rodillas, ¿verdad? Y dejar de ser orgulloso. Y pasa también a la película, creo que cuando nos señalan, cuando nos echan la culpa, eso también nos aleja de Dios. Sí, que hay muchas cosas que apartan a uno de Dios y especialmente, ¿verdad? Yo diría que también es tratar de las cosas que las personas mencionan, que critican de uno, por decirlo así, ¿verdad? Que pues tenemos que ser más allegados a las personas, más allegados a los que nos rodean, ¿verdad? Entenderles, ayudarles, ¿verdad? Mostrarles el camino de la verdad y la vida que es Dios. Y yo también diría que una de las cosas que yo he observado también es creer que todo podemos, ¿verdad? Lograrlo. Sí lo podemos lograr con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero que el creerse más y el querer ser reconocido ante la humanidad que ante a Dios, pues son una de las cosas que ha apartado mucho la mirada, ¿verdad? Que hemos apartado mucho la mirada de Dios, ¿verdad? Y me incluyo porque a veces, pues, en el diario vivir, pues, uno, cómo estamos expresándonos, cómo estamos ayudando a las personas que nos rodean, si estamos, ¿verdad?, inculcando esos valores, ¿verdad?, de abrir la puerta, aunque no te digan gracias ni nada, buenos días, el que te hace cortar el pastelillo, ¿verdad?, también. Pero son cosas que empiezan en esos pequeños detalles porque Dios es un Dios de detalles, ¿verdad? Y ahí es que en donde Él quiere que nosotros dirijamos nuestra mirada a ese camino, a lo que es Dios. Entonces, en la película Kit de Santidad se muestran muchas escenas donde Sebastián pues empezaba buscando esa respuesta, por decirlo así. ¿Con qué tú te identificas de la película? En Sebastián, no hay otra forma de explicar esto que en Sebastián. En esas subidas, en esas bajadas, en ese querer buscar a Dios, pero igual, como compartía Miguel, el que la gente te señale, el que la gente te eche la culpa, el que la gente posiblemente hable de ti, hace que uno desvíe esa mirada. Así que me veo muy reflejada en Sebastián, en los momentos difíciles que pudo vivir, especialmente en la situación con su papá. Ha sido un proceso, ¿verdad?, de conversión. Me pasó, lo viví en mi vida, así que yo creo que por eso también es la parte, ¿verdad?, con la que más me identifico. Hay otras muchas más, por ejemplo, la comunidad juvenil, que es pieza clave. Voy a citar a Yuli, que decía que la comunidad juvenil es la columna vertebral, ¿verdad? Es muchas veces lo que nos sostiene, lo que nos ayuda a continuar, así que Sebastián y la comunidad juvenil. Ese ha sido mi reflejo en la película. ¿Ah? Muy bien. Nada, ¿con qué tú te identificas de la película? ¿Qué escena tú observaste? ¿Qué a lo mejor tú dijiste, mira, esto me llamó la atención, ¿verdad? De la película? Pues me voy por la línea de con Sebastián, básicamente, en ese proceso de que
quería buscar de Dios o quizás, ¿verdad? No lo conocía muy bien. Puede ser que su familia asistiera a misa los domingos y pues él iba. Así era yo, iba a misa los domingos como de costumbre y poco a poco me adentré, ¿verdad? En lo que es el grupo juvenil. Fui asistiendo, ¿verdad? Cada viernes, viernes tras viernes, centrando mi mirada en Dios, pero, ¿verdad? Viviendo a la vez como que en el mundo, uno se desvía así como lo hizo en la película, ¿verdad? Como que si ya estoy aquí, como que, ¿qué más puedo hacer yo? ¿Verdad? Pero nuestro enfoque, como dije, pues tiene que ser Dios, a pesar de lo que nos sucede día tras día, porque es Él quien está con nosotros. Pues mira, me identifico mucho con la parte que él hace una pregunta que llama a una emisora, ¿verdad? Y le pregunta al padre sobre cómo afejarse, ¿verdad? Más al rosario. Yo creo que cuando uno se aferra más al rosario es donde más batallas uno tiene y donde más pruebas vienen. Y como dijo Valeria Eni, ¿verdad? También me identifico en otra parte porque aún yo siendo criado en la iglesia católica y conociendo ciertas cosas más, pues cuando llegué al grupo de jóvenes aprendí cómo a canalizar las emociones con mucho más conocimiento y creo que el proceso que también él vivió de empezar desde cero y esa transformación, pues así mismo pasó conmigo hasta llegar al punto de ser el encargado, ¿verdad? De lo que era el grupo Oasis. Yo diría, ¿verdad? Que dentro de que lo que uno se identifica le tiene que ayudar a acercarse más a lo que es Dios, ¿verdad? A buscarle, sobre todo, ¿verdad? Cuando se vive en comunidad es tan gratificante porque tú aprendes, los jóvenes puertorriqueños que estamos aquí. Así que la primera pregunta sería, ¿cómo te acercarías a Dios? Es una pregunta profunda, pero que uno puede como que comenzar poco a poco. ¿De qué manera uno puede comenzar en esto? Eh, Tomando en cuenta, ¿verdad? Lo que uno vive luego de ver la película del Kit de Santidad, pues hay muchas maneras de uno entender y analizar lo que estaba haciendo de forma incorrecta y cómo arreglar, ¿verdad? Para que entonces tu vida comience a tomar sentido nuevamente. Así que yo diría que saliendo de esa película hay una nueva Enid, mucho más transformada, mucho más consciente de las cosas que suceden y te acerca a Dios definitivamente porque te hace cuestionarte si lo que estás viviendo, si como estás, ¿verdad?, haciendo las cosas, realmente te está llevando a Dios. Así que no hay manera que salgas de la película sin cuestionarte realmente si estás haciendo lo correcto para mantenerte cerca de Dios. Por acá, Valeria. Pues cómo me acercaría a Dios si hablo de mi persona, pues actualmente en oración, ¿verdad? Asistiendo a misa los domingos y si me es posible también en semana. Si no puedo asistir como tal a la misa, por lo menos ir a alguna exposición o visitar el Santísimo y de igual manera rezar el rosario. Por acá, Miguel. Pues yo creo que empezando a modificar ciertas conductas y ciertos ámbitos que hay en nuestras vidas, y pues yendo un poco, entrando un poco más en lo que es la fe más profunda y yendo a conocer mucho más. Yo también diría que acercarse a Dios también es leer su palabra, buscarle, buscar esos videos también de que a veces están reflexivos de los padres, poniendo temas sobre la iglesia, todas esas cosas, que a veces pues, podemos acercarnos más buscando su palabra y su mirada, ¿verdad? Como dicen por aquí nuestros compañeros en las exposiciones, en la misa. Es importante como que ese kit, por decirlo así, ¿verdad? Para comenzar esa relación con Dios. Y, ¿verdad? Entrando en esto a detalle, hay una pregunta aquí que nos surgió y queremos, ¿verdad? Que son, ¿qué cosas tú crees que están apartando a las personas de la mirada de Dios? Eh, es una pregunta bien fuerte, porque antes que pensar en la gente, pienso en mí, ¿verdad? Uno siempre tiene que reflexionar antes en lo que uno es y en cómo uno se está comportando para entonces luego hablar de otras personas. Así que yo creo que nos aleja de Dios el creernos autosuficientes, el creer que no necesitamos de Dios para que nuestra vida tome rumbo, la falta de confianza en Dios, el desviar la mirada, ¿verdad? Dejar
de mirar a Jesús es lo que hace que la gente se aleje precisamente de Él y de vivir junto a Él. ¿Ves qué cosas tú crees que que apartan a las personas de la mirada de Dios o que está apartando a uno de la mirada de Dios? Yo diría básicamente el mundo, lo que vemos, lo que hacemos, es lo que nos aparta de Dios, ¿verdad? Si no estamos conscientes de qué es lo que queremos, ¿verdad? Si no nos enfocamos en que queremos llegar a Dios, a la santidad, pues obviamente nos vamos a desviar con lo que dice el mundo, con lo que haga el mundo. Y eso es lo que nos aparta de Él. Pues mira, lo que es el orgullo, la soberbia, a veces somos muy orgullosos y yo creo que más el puertorriqueño es muy orgulloso de las cosas que hace y de los actos y como que el orgullo pues te ciega la vista. A veces hay que doblar rodillas, ¿verdad? Y dejar de ser orgulloso. Y pasa también a la película, creo que cuando nos señalan, cuando nos echan la culpa, eso también nos aleja de Dios. Sí, que hay muchas cosas que apartan a uno de Dios y especialmente, ¿verdad? Yo diría que también es tratar de las cosas que las personas mencionan, que critican de uno, por decirlo así, ¿verdad? Que pues tenemos que ser más allegados a las personas, más allegados a los que nos rodean, ¿verdad? Entenderles, ayudarles, ¿verdad? Mostrarles el camino de la verdad y la vida que es Dios. Y yo también diría que una de las cosas que yo he observado también es creer que todo podemos, ¿verdad? Lograrlo. Sí lo podemos lograr con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero que el creerse más y el querer ser reconocido ante la humanidad que ante a Dios, pues son una de las cosas que ha apartado mucho la mirada, ¿verdad? Que me ha apartado mucho la mirada de Dios, ¿verdad? Y me incluyo porque a veces, pues, en el diario vivir, pues, uno, cómo estamos expresándonos, cómo estamos ayudando a las personas que nos rodean, si estamos, ¿verdad?, inculcando esos valores, ¿verdad?, de abrir la puerta, aunque no te digan gracias ni nada, buenos días, el que te hace cortar el pastelillo, ¿verdad?, también. Pero son cosas que empiezan en esos pequeños detalles porque Dios es un Dios de detalles, ¿verdad? Y ahí es que en donde Él quiere que nosotros dirijamos nuestra mirada a ese camino, a lo que es Dios. Entonces, en la película Kit de Santidad se muestran muchas escenas donde Sebastián pues empezaba buscando esa respuesta, por decirlo así. ¿Con qué tú te identificas de la película? En Sebastián, no hay otra forma de explicar esto que en Sebastián. En esas subidas, en esas bajadas, en ese querer buscar a Dios, pero igual, como compartía Miguel, el que la gente te señale, el que la gente te eche la culpa, el que la gente posiblemente hable de ti, hace que uno desvíe esa mirada. Así que me veo muy reflejada en Sebastián, en los momentos difíciles que pudo vivir, especialmente en la situación con su papá. Ha sido un proceso, ¿verdad?, de conversión. Me pasó, lo viví en mi vida, así que yo creo que por eso también es la parte, ¿verdad?, con la que más me identifico. Hay otras muchas más, por ejemplo, la comunidad juvenil, que es pieza clave. Voy a citar a Yuli, que decía que la comunidad juvenil es la columna vertebral, ¿verdad? Es muchas veces lo que nos sostiene, lo que nos ayuda a continuar, así que Sebastián y la comunidad juvenil. Ese ha sido mi reflejo en la película. ¿Ah? Muy bien. Nada, ¿con qué tú te identificas de la película? ¿Qué escena tú observaste? ¿Qué a lo mejor tú dijiste, mira, esto me llamó la atención, ¿verdad? De la película? Pues me voy por la línea de con Sebastián, básicamente, en ese proceso de que quería buscarle Dios o quizás, ¿verdad?, no lo conocía muy bien. Puede ser que su familia asistiera a misa los domingos y pues él iba. Así era yo, iba a misa los domingos como de costumbre y poco a poco me adentré, ¿verdad?, en lo que es el grupo juvenil. Fui asistiendo, ¿verdad?, cada viernes tras viernes, centrando mi mirada en Dios, pero, ¿verdad?, viviendo a la vez como que en el mundo, uno se desvía así como lo hizo él en la película, ¿verdad? Como que si ya estoy aquí, como que, ¿qué más puedo hacer yo? ¿Verdad? Pero nuestro enfoque, como dije, pues tiene que ser Dios, a pesar de lo que nos sucede día tras día, porque es Él quien está con nosotros.
Pues mira, me identifico mucho con la parte que él hace una pregunta que llama a una emisora, ¿verdad? Y le pregunta al padre sobre cómo afejarse, ¿verdad? Más al rosario. Yo creo que cuando uno se aferra más al rosario es donde más batallas uno tiene y donde más pruebas vienen. Y como dijo Valeria Denis, ¿verdad? También me identifico en otra parte porque aún yo siendo criado en la iglesia católica y conociendo ciertas cosas más, pues cuando llegué al grupo de jóvenes aprendí cómo a canalizar las emociones con mucho más conocimiento y creo que el proceso que también él vivió de empezar desde cero y esa transformación, pues así mismo pasó conmigo hasta llegar al punto de ser el encargado, ¿verdad? De lo que era el grupo Oasis. Yo diría, ¿verdad? Que dentro de que lo que uno se identifica le tiene que ayudar a acercarse más a lo que es Dios, ¿verdad? A buscarle, sobre todo, ¿verdad? Cuando se vive en comunidad es tan gratificante porque tú aprendes, con eso que uno se va identificando durante la película, también podemos observar que hay unos testimonios, ¿verdad? O los videos de la madre de Carlos Acuti. ¿Qué parte de esos videos te llamó la atención? Que tú dijiste, mira, esto, yo me identifico con esto, ¿verdad? Pues, siguiendo la otra pregunta, con lo que dijo la madre de Carlos Acuti. Yo creo que dos cosas claves. La primera, recordar que Antonia y su familia no eran tan creyentes y la vida de Carlos fue lo que hizo, ¿verdad? Que ellos se fueran acercando a vivir lo que hoy viven, tener un santo. Eso, sí. Imagínate qué regalazo para esa familia. Y segundo, cuando Antonia compartía lo que Carlos hacía, ir a llevar, ¿verdad? Esas cobijas a la gente en la calle porque hacía mucho frío, el tener el detalle de acercarse, el no tener nada para él, sino compartirlo con los demás. Y cuando comparte sobre todo que el funeral estaba lleno de gente que desconocían, de muchos deambulantes, vagabundos, yo creo que eso es haber vivido el cielo en la tierra, definitivamente. ¿Verdad? Que viendo esos testimonios de la madre de Carlos Acuti, ¿verdad? Ajá. Y sobre las cosas que él hizo como joven, que compartía aquí, de que él ayudaba sin miedo, ¿verdad? Se iba a la calle, repartía las cosas, ayudaba a sus amigos en la fe, ¿verdad? Y esos videos que presentan en la película, ¿cuál tú dices que te llamó la atención? A mí me llamó más la atención cuando habló sobre el rosario, ¿verdad? Que su frase era que el rosario es la escalera más corta hacia el cielo, porque básicamente de un tiempito para acá me ha adentrado más en el rezo del Santo Rosario, ¿verdad? Eh, Conociendo más sobre la vida de Jesús mediante el rosario, meditándolo y orando por las almas del purgatorio, orando, ¿verdad? Por mis hermanos en Cristo, los jóvenes del grupo juvenil y por Puerto Rico, por la paz del mundo. Es algo que, ¿verdad? Verdaderamente nos acerca más a Dios mediante María. Miguel. Pues mira, la parte donde ella dice que Carla Conti mencionaba mucho que muchos quieren ser fotocopias como eran originales. Más o menos por ahí más o menos va la frase, ¿verdad? Yo soy corto de memoria. Yo creo que también lo que ella decía de la autopista hacia el cielo es la comunión, que también eso. Y esa es una de las frases más que se escucha por ahí, vemos, ¿verdad? Que la Eucaristía es nuestra autopista hacia el cielo, ¿verdad? Y entonces, y hablando sobre eso, sobre el rezo, ¿verdad? Que lo que uno puede identificar, ayudar a las personas, ¿qué uno puede hacer hoy día para alcanzar la santidad? Porque uno dice, ¿verdad? Esos pequeños pasos de fe para ir, como quien dice ahí, acumulando un poco para llegar a la santidad. Claro, lo acabas de mencionar y diste en el clavo. Pequeños, a veces creemos que tenemos que hacer obras grandísimas. Y en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo que podamos hacer extraordinariamente bien, ahí es donde está Dios. Así que yo creo que seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero poniéndole un poquito más de empeño. Hablarle a la gente de Dios hoy día es un reto, pero a veces ni siquiera hay que hablarle. A San Francisco de Asís decían, ¿verdad? Predica y si es necesario utiliza palabras. Así que con una sonrisa, con un abrazo, orando por la gente en silencio. A veces creemos que no podemos hacer nada por alguien que está en necesidad cuando podemos hacer lo más importante, que es orar. Santa Teresita,
¿verdad? En la misión de orar. Así que seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero teniendo en cuenta que lo que hagamos, mira, nos va a llevar para el cielo. Así que hay que tomar las cosas en serio y hacerlo con el corazón. Ah, Valeria. ¿Qué cosas tú dirías que tú estás realizando que se pueden hacer para alcanzar la santidad? En general diría, porque lo que yo hago quizás no lo hace otro, pero en general, como decía Ani, hacer lo que hacemos, pero básicamente bien hecho. Y podría incluir también lo que son los sacramentos, ¿verdad? Tener el bautismo, la primera comunión, confirmación, y asistir a un grupo juvenil, que también es una buena base, ¿verdad? Para formarnos como jóvenes católicos, es lo que nos ayuda día tras día, ¿verdad? Hay otros grupos, organizaciones, ¿verdad? Que son los que quizás llevan comida a alguien que la necesita, o si ves a alguien en la calle, como dijo Eni, le sonríe, un buenos días, le hace la vida a alguien, un detallito, algo que tú escribas, tengo un buen día, eso, ¿verdad? Son buenos actos que podemos hacer día tras día para llegar a la santidad. Pues mira, lo que uno tiene. Muchas veces tenemos, no sé, puertorriqueños tienden a coger el menudo y tirarlo en el cajón por cualquier esquina. Y a veces vemos a ese indigente en la luz pidiendo y no somos quien de tirar el brazo y darle de ese menudo. Yo creo que con lo básico. ¿Te importa a ti lo que él vaya a hacer con ese dinero? Tú cumpliste con tu misión, que fue darle de lo que tiene. Y lo otro es pedirle a Dios y rezar para que entonces utilice ese dinero para bien. Pero lo que él haga que tiene el dinero para allá, pues ya eso, ¿verdad? Quedárselo en las manos a Dios. Y en esos pequeños detalles que uno ve a las personas a veces sin hogar, personas que no tienen con quién hablar, por decirlo así. Cuando por lo menos yo voy en la luz y veo a alguna persona bajo el cristal, si tengo un menudo le doy, si tengo una botella de agua se la doy, aceptan mucho la comida también. Y le digo, mira, cómo te ayudo hoy? A veces me empiezan a hablar de muchas cosas. Y, y en ese diálogo, pues yo trato de siempre de ver a Jesús, de ver a Jesús, porque todas las personas que nos rodean, pues, son Jesús vivo en nosotros. Yo trato de siempre a todas las personas, ¿verdad? En el hospital donde trabajo, a todos los que yo pueda, pues, tratar de ver el reflejo de Jesús y ayudarles de la mejor manera posible, ¿verdad? Porque no sabemos los sufrimientos que hayan tenido, los problemas. Y sobre todo me acuerdo mucho que una persona que pedía, ¿verdad? Cerca de casa, yo siempre preparaba dos desayunos, el mío y el de él. Y cada vez que lo veía por la mañana le entregaba el desayuno y él era feliz con eso. Incluso hasta mami también llegó también a hacer desayuno. O sea que fue como una cadena. Yo entiendo que también eso es una cadena de enseñanza de lo que Dios nos enseñó, ¿verdad? Mediante su palabra, ¿verdad? Los sucesos de la Biblia, pues también ya traerlo a la realidad y enseñar a otras personas a hacerlo y que salga de su corazón. Que a Por eso es veces que el ejemplo arrastra. así mismo Cuando es. uno hace cosas buenas, la gente puede hacer cosas buenas porque tú las estás haciendo. Así que Así qué mismo. mejor que enseñar a otros, ¿verdad? A seguir, como tú dices, esa cadena, actos positivos, pues seguimos regando lo positivo. ¿Sí? De eso, así es que hacemos un mejor país, definitivamente. ¿No? Y que cuando también, ¿verdad? Desde mi punto de experiencia, cuando uno enseña lo que sabe y lo que por gracia recibió, aunque ya tú no estés participando directamente de algo, a ti hay personas que te siguen llamando y haciéndote preguntas, o sea, o invitándote a otras actividades para que colabores de cierta manera. Puede ser desde la parte de atrás o como desde el que da el tema o la charla. Siempre colaborando en algo, siempre, Ujú. es que yo digo que a veces la gente, no, que es el camino, mira, una vez yo digo que dentro del camino de Dios es No hay difícil vuelta salir del atrás. camino, no hay vuelta atrás, porque es que hay tantas bendiciones, tantas cosas que uno aprende durante el camino, ¿verdad? Y no significa de que somos perfectos, somos santos ya, no. Somos una persona en reconstrucción de heridas, de situaciones que tenemos que sanar, pero simplemente pues que nos entregamos plenamente al amor de Dios y lo queremos llevar a los demás. Y de eso se trata, de acercar más a las personas, ¿verdad? Y sobre todo de entregarle un poquito, ese granito de arena que tenemos, ir sembrando poco a poco, ¿verdad? Tirándolo de lado, el granito de mostaza, todas esas cosas que hemos aprendido, enseñarlas, ¿verdad?
Y una de las bendiciones que yo digo que también es que uno va encontrando personas que tú dices, yo pues vamos a evangelizar, voy a estar al lado de dar un tema de misiones y que nos pasa mucho. Y de momento hemos recibido tantas bendiciones que las que uno va a tratar de llevar pues, en una misión, ¿verdad? Y ahí es que empieza ese incluso de ver el amor de Dios en todas las personas. Y siguiendo esto, ¿verdad? ¿Qué tú le exhortarías a los niños, jóvenes, adultos, a que busquen más de Dios? ¿Cómo tú les dirías? Ay, santo, pues con mi ejemplo, ¿qué más que eso? Yo sin duda viví los mejores años de mi juventud habiéndoselo entregado a Dios. Eso no hay duda. Yo creo que dejar el miedo atrás, a veces el miedo a lo que otros dirán o pensarán sobre mí nos ata y no nos permite poder sacar lo mejor de nosotros, lo que Dios quiere, ¿verdad? Sacar de nosotros. Así que primero dejar el miedo. Segundo, lanzarse. O sea, esto es tirarse para atrás y confiar. Tú dices que sí, Dios se encarga de lo demás. Y tercero, volver, eso está en todo lo que he dicho, confiar plenamente en que si Dios te llamó, Dios te eligió, Dios te capacitará y Dios hará de ti lo mejor, su mejor mosaico. Así que es confianza. ¿Qué tú le exhortarías a las personas? ¿Cuál fue la pregunta? Los bloopers. No, se va a quedar. Se va a quedar eso. No se va a Full. quedar. Full se va a Dale, quedar. dale. ¿Qué tú le sueltas a los niños, jóvenes, adultos que nos están, ¿verdad? Viendo, escuchando también? Pues yo le exhortaría que no se fijen tanto en lo que digan los demás de ustedes, ¿verdad? Enfocarse, el enfoque es Dios, llegar a la santidad. Así que no importa lo que diga tu amigo, tu amiga, tu familiar, porque hasta a veces la misma familia como que quiere arrastrar a uno y que se aleje de los caminos de Dios, pero tú tienes que enfocarte, ¿verdad?, en lo que Dios quiere para ti y cumplir con el propósito que Dios te ha dado, ¿verdad?, para que haga en el mundo. Así que ignorar lo que diga la gente y enfocarte. ¿Vas a pedirla, por favor? ¿Qué tú le sueltas a los jóvenes, a los niños que nos están escuchando, adultos, ¿verdad? Las personas que nos escuchan. Primero, ser tú, en todos lados. Obviamente hay sitios que uno va a modificar su comportamiento, ¿verdad? Por el respeto, ¿verdad? Y por la enseñanza que nos han dado nuestros padres. Pero, ¿qué les soltaría a estos jóvenes? Primero, sáquense de la cabeza que tengo miedo, si soy capaz de hacer esto, si soy aquello, porque realmente, de todos los que estamos aquí en esta mesa, algún momento tuvimos esa misma pregunta. Pero ¿qué fue lo que nos llevó? El amor de Dios a cambiar ese pensamiento. Y cuando cambiamos ese pensamiento nos dimos de cuenta que somos capaces de lo que nos pedían en ese momento y mucho más. Y cuando tú llegues a otro momento, que es la vida laboral, pues te va a ayudar mucho más y ya vas a entrar con cierta enseñanza a poder desarrollar algo que tú no conocías o que tú no sabías. Como es, ¿verdad? Y es una parte de lo que uno va aprendiendo en la iglesia porque uno va adquiriendo tantos dones y talentos y, ¿verdad? Y uno los reparte a las personas y va ayudando. Entonces, mencionaron ahorita sobre unos sacramentos ahí que nos ayuda, ¿verdad? A seguir adelante. Pero, ¿cómo estamos participando de esos sacramentos? ¿Qué es lo que estamos viviendo en esos momentos, ¿verdad? Y que esos sacramentos son los que nos ayudan, ¿verdad? En ese kit de santidad. Definitivamente hay mucho que aprender aún, hay mucho por hacer aún. Eh, Rezar el rosario nos cuesta tanto y nos cuesta tanto. Es que estoy cansada, es que es muy largo, es que definitivamente sin oración el cristiano no puede vivir, o sea, ese es nuestro combustible. Yo creo que hay que analizar un poquito más qué nos hace falta, qué necesitamos para acercarnos un poquito más a Dios y tomar en serio los sacramentos, ¿verdad? Que nos pueden llevar, perdón, a llegar hasta donde está Carlos Acuti hoy. Todos queremos ser como él, pero pocos queremos vivir como él. Entonces, tomar en cuenta, ¿verdad? Tomar en serio esos sacramentos que nos llevan a Dios para entonces poder ponerlos en práctica, porque si yo no creo que Jesús esté en la Eucaristía, para mí esto no va a ser en serio. Yo creo que hay que tomarlo en serio y entonces de esa forma pedirle a Dios que nos ayude a ponerlos en práctica.
de sé esos qué decir. sacramentos, ¿verdad? No sé qué decir. No te preocupes, ¿no? Miguel, qué tú crees de los sacramentos? Pues mira, lo que Valeria piensa. No Este, digas eso, nene. mira, había una pequeña catequesis que la mamá de Carlo Acutis decía que Carlo Acutis se confesaba semanalmente, aunque hubiera, ¿verdad? Por decirlo así, el estilo puertorriqueño, hubiera matado una mosca. O sea, aunque el pecado sea lo más pequeño, pues confesarlo. Y creo que más adelante salió un sacerdote explicándole a Sebastián, ¿verdad? ¿De qué se trata la confesión? Y cómo se compone y cómo se puede llevar a cabo. Específicamente, la confesión es hablando con Dios a través de un joven, o sea, contándole como un secreto. Este, y creo que hay que aprender que no vamos a ser juzgados en la confesión, sino vamos a ser libres y vamos a quitarle esa carga. Una de las asesoras, ¿verdad?, del grupo de jóvenes, dice que cuando ella se va a confesar sale con 10 libras menos. Y literalmente así mismo, porque cuando uno termina de confesarse, sale con un alivio, una carga menos. Y es algo brutal. Creo que hace falta mucho más explicarle a los jóvenes cómo llevar una confesión y cómo acercarse al Padre para la confesión. ¿No? No, y que en ese sacramento de la confesión, no solo los jóvenes, también hay personas adultas que no saben, no se quieren acercar al sacramento de la confesión. ¿Por miedo a qué? Por miedo, yo diría que es más miedo a las redes sociales, a lo que escuchan en YouTube, a lo que escuchan en Google, ¿verdad? Esas fuentes que no son confiables. Es que ese es otro hombre. Exactamente, Acuérdate, esa es esa otra es la... persona que está ahí, no, pero es Dios mismo que está ahí para escucharte, para amarte, para sobre todo, para que dentro de tu pesadez seas libre. Y yo creo que la confesión de los sacramentos no solamente es que muchas personas acuden, sino uno de los sacramentos más atacados de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque yo creo que como decíamos los santos, no me acuerdo ahora mismo, pero es el llorar del alma. Y cuando uno sale de ahí, uno sale tan gratificado, tan liviano, tan tranquilo, que uno va directo por ahí, vamos a decirlo, a la Eucaristía, a la Ya llegaste a la comunión, autopista, ¿verdad? va Ya está cerca, la va autopista, cerca. estoy empezando ahí, ¿verdad? Como quien dice, que cargaste la gasolina y uno va a seguir poco a poco. Pero eso es un proceso que se lleva poco a poco, ¿verdad? Día tras día, no es que de ahí ya vamos a ser santos, pero sí es una de las herramientas para alcanzar la santidad. Y entonces, con esto del boom de Carlos Acuti, de que vimos la canonización, que estuvimos todos emocionados por By ese the way, el momento. mejor día del mundo, el 7 de septiembre. Así Tenía que mismo decirlo. Pagó el 7 de septiembre, Pa' ¿verdad? colmo. Qué regalo. Pero que ha sido un boom en todas las personas, que todos niños, jóvenes, adultos, ¿verdad? Están buscándole. ¿Y que tú crees cuál ha sido el cambio en esas generaciones que estamos viendo ahora que por San Carlos Acuti? Yo no pienso que ha habido un cambio. Yo creo que ha habido un cambio. Desde los más chiquititos hasta el más grande, el que conoce y el que no conoce, el 7 de septiembre se enteró de que en la iglesia había algo especial. De eso no tengo ni duda. Yo entré a Facebook y yo me olvidé que era el día de mi cumpleaños y yo todo lo que veía era San Carlos Acuti, tenemos un nuevo santo, así que vino a revolucionar, lo vino a hacer. Que hasta los chiquitos siguen su ejemplo, estoy segura, pero de que yo he visto la mano de Carlos Acutis intercediendo por mí, no hay duda. Esto es para decir algo del jubileo y mencionarlo. Uno de los regalos que tuve fue poder visitar la tumba del beato en ese momento, ahora santo, y no creía el poder que tenía, poder orar y pedirle a Dios su intercesión hasta que lo vi reflejado en mi vida. Así que sí, definitivamente Carlos Acuti es un boom y es un boom para todo el mundo. O sea, no solo para los jóvenes, sino mira, mi hijado tiene 5 años y todos los días le pide a San Carlos Acuti. Así que eso es importante. Eso es importante. El legado que Carlos Acuti está dejando ahora no solo es para los jóvenes, sino para todos los que simplemente escuchen su nombre. Por acá, ¿verdad? Habiendo escuchado de San Carlos Acuti, ¿verdad? Y de ese boom con todos los jóvenes, con todas las personas. ¿Qué tú crees que ha sido como que ese cambio o como que ese despertar, por decirlo así, con lo de Carlos Acuti? Yo creo que al ser el primer joven santo,
Eso fue el impacto mayor para los jóvenes de hoy en día. Saber que hay alguien, un joven como ellos, De este como siglo. nosotros, exacto, que logró ser santo por su obra, por su vivir día a día, con el rezo de rosario, con ir al Santísimo, con ayudar a los que, ¿verdad? Los que necesitan, y con su ejemplo, ¿verdad? Eh, haciéndolo presente en la vida de sus padres, ¿verdad? Que ahora están más envueltos en la iglesia. Pues mira, hablando con una amiga, ¿verdad? Yo le decía que Carlos Acuti ha sido una llave de una caja de sorpresa que estaba cerrada. Hoy en día, desde mi punto, ¿verdad? De experiencia, hoy en día tú le acercas a un joven y le preguntas, ¿qué conoces de Carlos Acuti? Y te dicen más de 5 respuestas. Antes tú te podías acercar y le preguntabas de un santo Eran pocos los que y respondían. se Sí. quedaban, ¿ves? Ahí resbalando, ¿verdad? Pero Carlos Acuti vino a cambiar muchas cosas. Hay muchos influencers que se habían alejado de Dios que se dieron de cuenta que pueden hacer las dos cosas, estar en las redes sociales y estar en la iglesia. Carlos Acuti vino de cierta manera, a convertir muchas personas. La iglesia católica ahora está teniendo, pero que te digo, un cambio espectacular, sorprendente, hermano. O sea, hoy en día tú entras a las redes sociales y te sale algo de la iglesia católica. Antes, tú entrabas a las redes sociales y te salía, con mucho respeto, ¿verdad? De otras religiones, de los hermanos separados, muchas conversiones. Pues creo que ha llegado el momento de que las redes sociales la balanza se está poniendo a la par. Que tanto para allá como para acá, pero al final y al cabo hay un solo Dios. Que lo interpretamos de diferentes maneras, ¿verdad? En nuestras religiones, por decirlo así, y perdona que use esta palabra, pero es que ha sido así. Ha sido un cambio espectacular. Y por lo menos en mi parte, ¿verdad? Yo me casé un 12 de octubre, ¿verdad? Y 12 de octubre, pues, ¿verdad? Se celebra. Es su fiesta. Es su fiesta. Y esa bendición tan grande de que él nos acompañara durante el proceso, ¿verdad? Para ser esposo, fue gratificante. Y es una de las cosas que uno, pues, como puede observar que las personas están adentrándose un poco más a la iglesia sin miedo, porque estamos viendo que hubo un santo de esta época, ¿verdad? De este siglo, joven, que no tuvo miedo a presentar a Dios a las demás personas. No tuvo miedo en que lo iban a juzgar, no al revés. Él cogía y evangelizaba a través de las redes sociales. Era ¿verdad? Por decirlo así, era un freak de los videojuegos también, ¿verdad? Y con todo eso, él volvía y presentaba a Dios en las redes sociales. Hizo también una investigación sobre los milagros eucarísticos, ¿verdad? Que gracias a él pues conocemos bastante. Que es mucha la enseñanza que hemos tenido, mucha la enseñanza que nos ha presentado, ¿verdad? Y como dicen por ahí, Miguel, que esa caja de sorpresa, yo creo que era que estaba despertando y con Papa Francisco, ¿verdad? Y con todo esto de Carlos Acuti, pues terminó de abrir esa caja y las personas se acercan. Yo he visto un cambio en las parroquias, yo he visto que se llena más, he visto que las personas van participando poco a poco, ¿verdad? Es una bendición poder ver esto y sobre todo, ¿verdad? Otros como puertorriqueños que he visto más que se están buscando más a Dios, ¿verdad? Que las respuestas en el mundo, por decirlo así. Por lo menos en mi perspectiva y lo que yo he podido, ¿verdad? Observar, que a lo mejor que son pocos, no, pero esos pocos pues están acercándose a Dios, están buscando. Poco a poco, porque, ¿verdad? De mi experiencia, recientemente, pues, está el grupo juvenil, ¿verdad? Pero hace poco había escrito uno de los jóvenes a los que les dimos Pascua, que se fue en abril, ¿verdad? Y escribió recientemente que quería unirse al grupo. Y desde ese viernes que lo invitamos, hasta el momento no ha dejado de ir, y eso es bueno. También me escribió otra persona en esta semana, ¿verdad? Que tenía un amigo que le interesaba asistir a un grupo juvenil y quería información sobre nuestro grupo de la parroquia. Y yo le envié con todo el gusto del mundo, mira, esta es la información, cualquier cosa que se comunique conmigo, etcétera. Es bueno. Y que no olvidemos que San Carlos Acutis le decía a su mamá Antonia que él iba a ser santo
y que luego de que él fuera santo iba a haber una generación de Así mismo es. santos. Así que no estamos tarde, el momento de ser santos es ahora. Así que teniendo como ejemplo a San Carlos Acutis, pues, ¿verdad? Tenemos que lanzarnos a la misión y creer que verdaderamente, mira, la Eucaristía es nuestra autopista hacia el cielo, que María es la única mujer de nuestra vida y así un montón de frases que tenemos de Acutis, pues, que le hagamos vida en nuestra vida. Mira, algo también que no hemos comentado, ¿verdad? Aquí, Carlos Acuti, y le suelto a los jóvenes que lo aprendan, porque muchas veces ponen de excusa que no tengo tiempo, no puedo. Carlos Acuti, mm, indirectamente directa, lo dice la mamá, él tenía como una agenda o un calendario. Y ese calendario yo pongo que tenía como tiempo de tal hora a tal hora para hacer el ejercicio, los deportes. De tal día voy a entonces a jugar el Xbox, PlayStation, videojuegos. Y el resto de tiempo se lo dedicaba a Dios. ¿Qué enseñanza nos da? Que si nos educamos y nos acomodamos nuestro tiempo, va a haber tiempo para todo, tanto para las cosas que nos gustan como para Dios. Para Carlos Acutis el tiempo era relativo. Sí. Así que él hacía el tiempo, punto. Y siempre le gustaba, hablaba con su mamá y le decía que a él no le gustaba pensar en eso. Él vivía a la hora, porque él sabía que se iba a morir joven. Así que nosotros tal vez no lo sepamos, pero tenemos que vivir con esa misma intensidad, creyendo que hoy es nuestro último día. Sí, ¿no? Porque es que realmente no sabemos, Claro. no sabemos, ¿verdad? Podemos estar bien y todo, ¿verdad? Dios nos cuide, nos proteja, pero siempre, ¿verdad? Yo aprendí de él que cada momento que vivamos tenemos que dar esa parte del corazón que tenemos a esa persona, ¿verdad? A quien está a nuestro alrededor. Y ver tan joven su testimonio de vida, lo que sufrió de su enfermedad, ¿verdad? Y aún así él seguía evangelizando, seguía presentando a Dios, ¿verdad? Es una de las cosas que es sorprendente.